Grande el día hoy. Goti este video, Goti. Todavía me da pena hacer la intro, pero bueno. Esto es videos con historias muy Su creador perturbadoras llamado Sam de viaja Alex para irse PH. Ah, a acampar desde su casa en está. Cleveland, Ohio, hasta los lugares más increíbles y con... En Parece, YouTube existe parece. este canal llamado The Northwest Wind, donde su creador llamado Sam viaja para irse a acampar desde su casa en Cleveland, Ohio, hasta los lugares más increíbles y con espacios más interesantes, como lugares que parecen estar en la nada. 2004. Bien, pues Sam lleva haciendo esto desde 2016. Ahora, otra cosa interesante acerca de estas aventuras es que en ellas lo vemos irse usando su camioneta rodante. Esto porque le Ya parece estás ser viejo, una mejor Alexander. experiencia para Sebastián, disfrutar que de yo la diría. ¿Dónde saqué de Alexander? naturaleza. Pero hay algo más. Además de gozar estas experiencias, otra cosa que Sam hace es esto llamado stealth camping. En palabras simples, el stealth camping es una práctica en la cual uno va y se estaciona en cualquier sitio para pasar la noche sin pagar por estacionamiento. A veces esto puede ser en sitios públicos, pero en otras ocasiones puede ser en sitios privados. Así que podríamos decir que hay cierto riesgo involucrado. Pero bien, en el caso de Sam, le Me gusta eso de tener una casita en tu coche y poder dormir cuando tú quieras, Juan. ocurriría algo en enero del 2024. Tonight, we're camping at a local park, dog park, walking trails, hiking trails. Gonna go off the trail into the woods. We're camping stealthily because everyone's always like, why not stealth camp at a campground or a park or something? So that's what I'm doing. Bien, pues en esta fecha Sam va hacia este parque para perros al lado de un bosque. Al llegar aquí, Sam deja su camioneta en el estacionamiento del sitio. Creo que nunca he visto un parque para perros exclusivamente. Aquí el parque nomás es para los humanos y solo hay como 3. Y luego se mete en el bosque al lado del parque. So that was the end of the official trail. Don't think you're allowed to camp back here, but Lo Estoy acampando fuera de la casa de tío. Ahora, ¿a poco tengo casa? siguiente que Sam explica es que está prohibido acampar en este bosque, pero aún así insiste en pasar la noche aquí. De hecho, poco más adelante Sam nos muestra esta tienda de acampar deshecha en medio de los árboles. what do you know? This looks like a tent or a tarp. That kind of sketches me out. Cambio las baterías. So that's the remains of a tent and a tarp. Mm. That means somebody's camped back here before? Durante las siguientes horas lo vemos caminar, armar su tienda de acampar. ¿No se supone que debía ir con su autito? Ay, pero se me olvidó conectarle las baterías. ¿No se supone que esa forma de acampar es con su autito? Comer y prepararse para la noche. Solo que aquí ocurre algo más. I don't know what it is here, but I keep feeling like somebody's watching me. And it's like very strong feeling, like hair on the back of my neck standing up. Y aquí es donde se pone más raro. Es decir, en este punto todo parecía normal. Ese bosque se ve como el de Slenderman. En los bosques que hay por México, mayormente tienes que pedir permiso haciendo ritual. ¿O eso dicen? O si no te pasan cosas malas y la huevada. Es porque mi hermana me contó que en supervivencia al desnudo cada vez que venían a sobrevivir a México tenía que pedirle permiso al bosque. O les pasaban cosas malas como que vomitaban, llegaban muchos bichos, una criatura los acechaba y huevadas así. ¿Cierto? Parecía que Sam estaba bien, pero en realidad se pone nervioso debido a que siente que hay algo con él, observándolo desde algún punto en el bosque. Alright, so it's getting dark. Gonna be fully dark here in about 10 minutes or so. Somebody just walked by. I don't know if they had a dog or not, but they definitely didn't see me, but I could barely see them. En este punto Sam nos explica que hay alguien con un perro paseando por la zona pero que no lo ha visto, y luego nos vuelve a decir que sigue sintiendo que algo lo está observando. Así que esto cada vez se pone más extraño. I haven't been saying that, but I've been spooked since I got here. No sé por qué acamparías en un sitio que está prohibido. I keep feeling like somebody's watching me. And then seeing that person. I know it's a public park, but still.
Bien, pues una vez de noche Sam sigue con esta sensación extraña. Pero aquí ocurriría algo más inquietante. Ahora no, una vez que se mete a mi cueva ya no puede salir vivo. Bueno, Eric, ¿cómo le va? Bienvenida al stream. Somebody's walking around out there very close to the tent. Somebody's out there. I don't know if they're coming this way or just walking around out there. I can't tell. Pues estás en un sitio privado, ¿qué esperabas? Debe estar vigilado. I think there's two of them. They're coming closer to the tent. They're walking around outside in circles. Okay, they're walking Pancito. away now. What do you want? I have a knife. Y bien, en este punto Sam está preparándose para dormir. Pero luego comienza a explicarnos que escucha pasos cerca de él. Y aquí es cuando escuchamos a alguien caminando afuera de la tienda de Se me dio fue tranquilo, nomás me duele todo el cuerpo, pero nomás eso. acampar. Solo que esto se va poniendo peor. Al principio Sam pensaba que se trataba de una persona, pero en realidad eran dos, y estas caminaban alrededor de la tienda intentando asustar a Sam. Y todo empeora cuando una de estas personas empieza a tocar la tienda. Ahora, en mi opinión, lo más perturbador es que cuando Sam los confronta, estos hombres no dicen nada. Solo se intentan esconder y miran desde lejos a Sam. Pero además de esto, no parece interesarles que Sam los amenace con su navaja. Así que todo esto hace que Sam entre en pánico y decida huir a mitad de la noche. Alright, we're just gonna get out of here. We're just gonna get out of here. I'll come back for this crap later. Bueno, si yo estuviera acampando en un bosque, yo llevaría más que una navaja, sinceramente, un mínimo una shotgun. My phone. I'm gonna call 911 if you come near me. Should I just call the police now or do I just go? I don't know what to do. I don't know what to do. I'm scared to go in any direction. I don't know where to go. I'm scared to go in any Grande, direction. I Eric. smell ¿Cómo your le fue ese día, cigarette. Eric? Stay away from me! They're coming behind me. I don't know what they're doing. Pero lo aterrador viene segundos después cuando Sam intenta huir y las personas lo empiezan a seguir. Parece que en un punto deciden meterse en la tienda de acampar de Sam y se distraen un poco. Solo que de repente Sam se tropieza y estas personas comienzan a perseguirlo nuevamente. Bien, pues estas personas persiguen a Sam. Se tropieza con la única piedra que había. Bueno, mostraron un plano del sitio y no vi ninguna piedra. Justo en la noche se vino a tropezar Esteban. Durante varios minutos, pero al final logra llegar al parque para perros donde ahora hay menos bosque. En este punto Sam dice que puede ver mejor todo y que se siente un poco más seguro estando cerca de su camioneta. Pero aquí es cuando estos hombres vuelven a aparecer y comienzan a correr a toda velocidad hacia Sam. We're getting the here. It's getting bigger. They're coming this way. Oh, I don't like this. I'm calling the police. Con There's another car here. Okay. This is okay. Alright, we're getting out of here. sí se siente feo cuando personas te persiguen y sabes que son peligrosas. A mí tiene perseguido 2 vagones de una banda que hay por acá. Pero no pasó nada. Yo en una bona de ellos para volarme yo bosque por si acaso. Tremendo. Alright. Lock my doors. Preparé gelatina. Ojo, gelatina de qué sabor. What the Bien, pues al final de todo esto vemos cómo Sam se sube a su camioneta y se acelera hasta irse del sitio. Minutos después Sam llega a su casa y finaliza el video explicando que no sabía cuáles eran las intenciones de estos dos hombres, pero estaba claro que no eran buenas. Y no sé ustedes, pero la idea de ser perseguido durante la noche en medio del bosque por 2 hombres que no dicen nada me deja pensando. Es un video bastante perturbador, pero no tanto como el siguiente. El 8 de agosto del 2021, cerca de la 1:50 am, el oficial John Núñez enciende la cámara de su uniforme y enseguida podemos ver que graba este auto blanco. Minutos antes de esto, John había detenido a este auto por ir a exceso de velocidad. Ahora, en el interior estaban Alexis Rodríguez y Luis Ceballos, 2 jóvenes que habían estado conduciendo por una avenida importante de Nueva Jersey a casi 160 km/h. You can shut the car off.
off and give me your license, registration, No sé cuánto es eso, あ pero まりのう digamos ま que り es よろし mucho. くラタノス。 and insurance, please. Just gotta let you know everything's being audio video recorded, right? So that's your registration, right? ¿Has gelatina de colores, Eric? I know. That's why. Pronto vemos cómo John les pide su licencia de conducir y otra documentación. Luego les pregunta si sabían por qué los habían detenido y que debía registrarlos. Pero además John les dice que todo estaba siendo grabado por su cámara. エルハロインフィニティ No, ス que グラ turbio, un ス。 policía lo está registrando en Estados Unidos. Poco después aparece esta mujer en el fondo del video y le explica a John que estos chicos iban manejando a una gran velocidad y que de hecho casi le habían pegado a otra persona que iba en bicicleta. Yeah, that's what I'm stopping you for. Reckless driving, careless driving, speeding, and the lights you ran, okay? All right, man? You almost struck my car because I was making a right turn. Pero además de esto, los chicos también habían estado a punto de chocar contra el auto del oficial John. Seguido de esto vemos cómo llegan más policías y le A todos le pasó ese güey. Esos hueones se levantaron un mal día. describen a John la misma situación. 67, lights turning yellow, and he's... Woof. The next light on 66, red. Woof. Ahora, a pesar de esto, John estaba siendo paciente con los chicos. Es decir, él entendía que eran inmaduros y que además estaban en su primera cita. De hecho, John les había dado solo 3 multas, Se ve que son chistosos. y no las que en verdad se habían ganado. That's fine, but almost killing each other is not the way to start on the first date. I know. Listen, you're getting 3 tickets. I could have given you a lot more, okay? En otras palabras, John estaba siendo un poco suave con ellos. Pero bien, después de esto los deja ir. Les hace una advertencia y les dice que vayan a casa seguros. Luego de esto la policía se va, esperando que la pareja continuara su recorrido de forma segura. ¿Habrán chocado? Yo, this is the same kid. Oh my gosh. A las 2:13, es decir, apenas 出し 10 てみ minutos ディネロ luego デル del ブセナン suceso, チャ John ロニ recibe コ un ラマキ llamado. ノラ。 Y cuando va se da cuenta de este accidente en el cual nuevamente se encuentra con el mismo auto que había dejado ir. Este se encontraba deshecho e irreconocible, pero lo más inquietante es que en el interior estaban Alexis y Luis. Sus cuerpos habían quedado... Y de hecho, cuando el oficial John ve esto, se asombra de la escena e inmediatamente pide apoyo. We're gonna need a crash team, sir. Oh, that was the same car? Yeah, I told them, like, bro, slow down. You get into an accident. Luego del suceso, John estaba en shock. Es decir, había sentido pena por estos chicos y los había dejado ir, pero a estos no les había importado la advertencia. Todo esto hizo que John tuviera que ser atendido por los paramédicos. But I'm fine, man. It sucks. Like, I just literally stopped him for the same thing. Like, yo, relax, slow down, bro. And I had him stop a couple minutes before. De acuerdo con el informe policial, un repartidor estaba estacionando su tráiler en una tienda ¿Quieres cercana alma cuando de la mecánico nada y Luis undas? apareció a toda velocidad manejando a más de 160 kilómetros. Iba tan rápido que no tuvo tiempo de reaccionar. El auto de los chicos golpeó este tráiler en la parte posterior y Ya finalmente pinchaste la se impactó pelota. contra el muro que estaba enfrente. Así que parece que a estos no les importó nada de lo que el oficial John les había dicho. Es un video perturbador de ver Ay. sabiendo cómo termina. Pero ahora veamos algo más. ¿Cómo se habrá sentido el policía ahora que pudo habernos llevado a comisaría y evitar sus tiezos? Pero pues por apiadarse de ellos, los dejó ir con una multa 1,3. No sé, no yo. Estamos viendo videos con historias muy perturbadoras, Lupo. No humo coito. Misterioso. El canal Creepy Outdoors es este canal de ¿Quieres YouTube alma que se dedica a mecánico y visitar undas? lugares al aire libre, pero que dan ese aire de tener algo inquietante. Bien, pues en octubre del 2022 el canal subiría este video sobre un día acampando de noche, en pleno inicio de invierno, en un bosque desconocido y en medio de la nada. El video Es dura casi cazador 25 ilegal. minutos. En él vemos a esta ¿Por qué? Otro que está acampando en medio de un bosque desconocido. Pues el primero fue un baboso que nomás acampó en un sitio prohibido porque así le salió de la puerta. El segundo sí estuvo, no vaya. Y el tercero pues ya se ve que está haciendo baboso. Es como esas personas que les gusta bucear en cuevas submarinas o
¿Por qué te gusta bucear en cuevas submarinas? La persona explorar la アステリス oscuridad コラセズシー y ステリス podemos コ。 escuchar este gran vacío. Ahora en sí esto ya es una actividad peligrosa, es decir, podría ser fácil encontrar un animal salvaje, pero aún así vemos cómo esta persona camina por todos lados mostrándonos la oscuridad. Solo que cerca del minuto 13 ocurre algo アマリロ extraño. ウマリロロスプラタロ This ス。 is so lonely. 世界 ポ ni ンタン reina en el ザ piso. カンシオンマストリステデルマンド。 Dejen de acampar en lugares de ultratumba. Oh, fuck. Oh, hi. Okay. That was fucking creepy. I need to get ア out マ of リロウ here. マリロロスプラタノス。 Bien, pues aquí es cuando la persona detrás de Creepy Outdoors va Hablas caminando normales y son de la nada facilitas. algo le dice "Te Ora, veo". ojalá. Al escuchar esto vemos que apaga la linterna y le contesta ¡Ay, diciéndole hola. sí, yo! Solo que aquella voz del bosque no vuelve a contestar. Ahora, creo que aunque este video es simple, Pues no, imagínate encontrarte a un señor en medio de la nada. es escalofriante, considerando que tal vez había algo o alguien observando a esta persona. Y justo en el momento en que todo el bosque se calla, podemos escuchar esta voz. Pero, ¿qué podría haber sido esto? Bueno, esa es la parte interesante de esta historia. Ahora, si vamos a los comentarios, Aquí sí me metí al monte por mi casita, pero a buscar madera. キエレ Las タイマ veces ム que テ me he ネンコ quedado リ en la アーナ。 noche sí me sí han ポンタン espantado. ザカンシオンマストリステ La デル gente マ iba a ン un ド。 bosque a acampar. Sí debe ser funny, pero pienso que debe ser un bosque donde Yo no sé sabes que no, nada. no está el diablo. del video tenemos algunas teorías interesantes. Por ejemplo, se dice que tal vez todo esto pueda tratarse de un animal aullando o haciendo un sonido que coincide con una voz humana. Otros dicen que tal Se vez piensa que la mayoría de gritos en el bosque son de animales, como los alces que hacen sonidos del diablo. podría tratarse de una persona peligrosa merodeando por la zona. Incluso hay otras El personas que Halloween dicen que si Phoenix escuchas algo así en Gratis. el bosque no debes de contestar, porque podría tratarse de algo más siniestro. Al día de hoy no se sabe qué fue aquel grito. Quizás esta fue una simple coincidencia, pero al final de todo el hombre logra regresar a su campamento e inmediatamente abandona el よ sitio. のせま Como な。 dije, es un video corto, pero es de esos que te deja pensando si podría haber algo más siniestro oculto en los bosques. Quizás semana. algo desconocido. Pero ese tenía una linterna de buena calidad. No, pues no parece que están usar ese celular como el primero. Casi dice bosque que casi es una ayuda siendo animales solamente. Pues de hecho sí, más está en inglés. O sea, pienso que en español es más difícil escuchar a un animal diciendo ayuda. Pero en inglés sí puedes escuchar a alguien como haciendo hit me el porque los baboso. animales hacen sonidos raros y la や huevada. めせよグエネルテクラド。 Ni camino por la noche, cada baboso que yo no van gritando por ayuda. ¿Era un niño? Tiene linterna con tu dices, hay que tener una shotgun. Es que se supone que Pero no el había siguiente nadie. caso es donde las cosas se ponen oscuras. Missy Beavers era esta mujer de 42 años con 3 hijas, esposo y además era una mujer fanática del ejercicio. De hecho, Missy era entrenadora. Bien, pues también era originaria de Midlothian, Texas. Y en la iglesia de este pequeño pueblo, Missy Oh, de Texas. Oh, ahí empezamos mal. daba clases una vez por semana. Ahora todos la describían como esta mujer atenta y amigable. Era muy entregada a la comunidad y siempre estaba involucrada ayudando a otros. Así que en otras palabras, Missy era muy querida por la gente de la iglesia. Otra cosa curiosa es que Missy era muy activa en Facebook, Heavy por lo meeting. que ahí también podemos ver un poco de su personalidad. Por ejemplo, compartí información de sus clases, su estilo de vida y otro tipo de cosas. ¿Qué huevada es eso? Es una manzana con arroz, cilantro, tomate y cebolla. Como su familia. アマリロ Pero ウマリ ¿a ロロ dónde スプラ nos タ lleva ノス。 todo esto? Bien, el 17 de abril del Clases de 2016 violín hubo con una los alerta del alumnos. estado del clima. Esta alerta decía que se esperaban fuertes lluvias el siguiente día por la mañana. Ahora esto coincidía con la siguiente clase que Missy daría. De hecho, varias personas le mandaron mensaje para saber si habría clases o no. Así que más tarde a eso de las 8 p.m. Missy va a Facebook y pone esta publicación diciendo que ni la lluvia ni nada detendría en la clase. En la publicación vemos cómo viene incluida la dirección y la forma de llegar. Bien, pues pasan unas horas y a la mañana del siguiente día Missy se levanta a las 3:30 am para empezar su día. Poco después, a las 4:15 aproximadamente, una cámara capta a Missy llegando a la iglesia. Espérate. Pues tenemos que iniciar un día a las 3.
Yo a esa hora me estoy durmiendo. A las 4:20 otra cámara la graba entrando a la iglesia. Pero a eso de las 5 a.m. los primeros estudiantes llegan a la clase y al entrar ven a Missy tirada en el suelo. Minutos después llegaría la policía y la declararían como fallecida. Solo que hay algo interesante. Ahora, un detalle que ven los oficiales es que Missy tenía todas estas marcas en el cuerpo. Aquí es cuando deciden revisar las grabaciones de la iglesia. Y tal y como pensaban, a Missy en realidad la habían... Pero, ¿quién estaba detrás de esto? Bien, regresamos un poco. A eso de las 4 a.m., es decir, apenas unos minutos antes de que Missy llegara a la iglesia, alguien vestido con un traje de policía también estaba en el sitio. Esta persona había forzado una de las puertas y había entrado buscando algo o alguien. Ahora, las cámaras de la iglesia captaron a esta persona caminando de forma casual durante casi 30 minutos. Esto desde las 4 hasta las 4:30, que es el tiempo en el que Missy cruzó la puerta de la entrada. En el video se puede ver que trae un mazo. Este lo usaba para romper los vidrios y las puertas del sitio. Todo este comportamiento extraño fue grabado por las cámaras de vigilancia. Y eso es lo extraño de esta historia, y de hecho un detalle que señaló la policía. Es decir, esta persona, quien sea que fuera, no estaba interesado en robar o llevarse algo de la iglesia. Más bien parecía como si deambulara por ahí esperando pacientemente, y por aburrimiento rompía las cosas del sitio. Bien, pues más adelante las... Un policía SWAT de aquí con un mazo esperando a una buena que es amable. Suena como que hay negocios turbios por ahí. ¿Hicieron una iglesia aún? 4:20 a.m. es cuando esta persona escucha a Missy entrar al sitio. Y esta es la siguiente parte misteriosa del caso. Esta persona esperó a que Missy entrara a una habitación la cual no tenía cámaras. Una vez aquí la sorprendió y la atacó con el mazo. Así que, ¿quién le haría algo hacia Missy? Bueno, existen varios sospechosos en este exnovio caso, menos celoso. pero hay una pieza clave en todo esto. De acuerdo con la policía, la clave que podría resolver esto es la forma en que esta persona vestida de policía caminaba. Este parecía caminar con las puntas de los pies bien abiertas, con una postura un poco encorvada, y la forma en que caminaba también era única. Con esta información, la policía decidió lanzar un comunicado y pedir ayuda a todos los habitantes de la ciudad. Es decir, al ser una comunidad tan pequeña se pensaba que darían rápidamente con el culpable, pero luego de cientos de pistas y decenas de personas interrogadas, la policía no pudo encontrar a este sujeto. Al día de hoy anda libre, y este caso no se ha podido resolver, pero lo más perturbador es ver el video de esta persona caminando de forma casual antes de volverse loco y atacar a Missy. Es un ¿No había video pruebas por ahí en el edificio de algo? ¿O que la buena estaba metida en negocios? ¿O que faltó algún uniforme de policía de la SWAT élite por ahí? Bueno, Nikito, bienvenida al stream, ¿cómo le va? terrible de ver, pero no tanto como el siguiente. El 11 de mayo del 2011, Timothy Bueno, se no puede estar en ninguna comunidad de vecinos. Pitzen, de 6 años, salió de la escuela en Aurora, Illinois, junto a su madre Amy. Oye, ¿cómo le fue, Nikito? Ahora, esto no tiene nada de extraño. El problema es que Amy se había aparecido de la nada ante la maestra de Timothy a eso de las 9 a.m. y luego le explicó que debía llevárselo debido a una emergencia familiar. Así que la maestra, sin entender qué pasaba, decide dejar ir a Tim con su madre pensando que todo estaría bien. En las cámaras de seguridad de la escuela vemos a Amy tomando la mano Ah, sí, conozco a este. ¿Que la buena desapareció con su hijo? ¿O era que se había petateado junto con su hijo? No me acuerdo bien. de Timothy y saliendo de la escuela. Solo que esto se convertiría en uno de los casos sin resolver más perturbadores de los últimos años. Pero, ¿a qué nos referimos? Cuando Timothy sale de la escuela está feliz por ver a su madre. De hecho, esta le había dicho que tendrían una aventura como ninguna otra en estos días. Horas después, Amy se lleva a Tim hacia diferentes lugares, como albercas, un zoológico, parques En el pueblo donde vivía mi madre, si quieres ir a vivir ahí, nomás dices, quiero vivir aquí y te regalan un terreno. de diversiones, sitios para comer, etc. Amy quería asegurarse de que hubiera diversión en todo momento, y para Tim esto parecía ser un día de vacaciones. Ahora, más tarde a eso de la 1 p.m, el padre de Tim va a la escuela por su hijo, pero le explican que desde las 9 a.m. su madre se lo había llevado. Obviamente Tim estaba confundido, así que toma su teléfono y le marca a Amy. El problema es que esta no tomaría sus llamadas, por lo que Jim comienza a preocuparse. Durante las siguientes horas esto se repitió, hasta que
Las personas que tienen ojos azules no tienen problemas de la vista y que por eso son azules. Que finalmente Amy atendió la llamada, pero explicó que solo pasaría un tiempo a solas con su hijo. Y las cosas siguieron así durante un par de días. Es decir, Jim llamaba a Amy cada hora. Esta a veces contestaba y a veces no. Otra cosa curiosa es que Amy jamás le pasaba el teléfono a Tim, por lo que prácticamente no había comunicación entre Jim y su hijo. Amy solo le decía que Tim se estaba divirtiendo y que estaba ocupado. Algo que en sí ya suena sospechoso, ¿cierto? Pues eso dije. Bueno, hay más. Ahora, cada vez que Jim lograba contactar a Amy, esta le explicaba que andaban en diferentes hoteles y sitios de diversión. En diferentes cámaras de seguridad de estos hoteles podemos ver a Amy junto con Timothy. Otro detalle es que las personas que vieron a ambos dicen que Timothy El señor de bigote chistoso tenía ojos azules. Y duérmase. se le veía feliz al lado de su madre. Solo que Tim no imaginaba que algo estaría a punto de ocurrir. Bueno, poco después de todo esto, Amy hace un viaje rápido hacia una tienda de herramientas. Aquí compra un par de objetos, pero también una libreta y un bolígrafo. Ahora, en este punto Amy ya no podía encontrar más sitios a donde llevar a su hijo. De hecho, hacía paradas en lugares extraños, y era más bien como si pareciera estar ganando tiempo. En este punto Jim y su familia estaban nerviosos. No tenían ni idea de qué estaba haciendo Amy. No sabían por qué su comportamiento cambiaba de un momento a otro. Pero lo peor de todo es que no sabían qué ocurría con Timothy. Y todo esto se volvería peor una noche en la que Amy se registró en un hotel, pero no estaba con su hijo. Bueno, pues luego de esto a Amy jamás se le volvió a ver con Timothy. Lo único que ocurrió un par de días después es que Amy tomó el teléfono para marcarle a la madre de Jim. Cuando esta contestó, pudo escuchar que Amy estaba muy tranquila. Le dijo que todo estaba bien y que no se preocupara. Aquí es cuando la madre de Jim le dice que por favor le pase el teléfono a Tim. Pero esta cambia su tono y le dice que Timothy no puede contestar porque estaba jugando. Y el problema es la forma en la que lo había dicho. Ahora Amy sonaba furiosa. Es decir, había cambiado su comportamiento de un segundo a otro. Pero luego diría que Timothy Pero de repente se quedó toda loca. era suyo y que le pertenecía. Finalmente colgó el teléfono, y más tarde la policía descubriría algo perturbador. Pero, ¿qué había pasado entonces? Bien, el 14 de mayo, es decir, 3 días después de que Amy había pasado por Timothy a la escuela, Amy se registró en un hotel en Rockford, Illinois. Esta sería la última vez que las cámaras de seguridad grabarían a Amy. En el video se le ve entrando sola al hotel, pero no hay ningún rastro de su hijo. Al día siguiente por la mañana, una empleada del motel entraría a la habitación y encontraría a Amy. Y a un lado de ella, sobre la cama, estaba esta nota. Esta Ay. nota escrita por Amy decía que Timothy estaba bien, que estaba con otras personas pero que jamás lo encontrarían. Esto alertó a las autoridades, y como podemos imaginar, el padre de Timothy estaba desesperado. Ahora, todo esto era confuso e inquietante, pero lo siguiente que hicieron los investigadores fue descubrir que había manchas de en el auto de Amy. Unas horas después se confirmó que estas pertenecían a Timothy, así que la nueva pregunta era qué había pasado con él en realidad. Bien, pues esto se había convertido en un gran misterio. Lo siguiente que hizo la policía fue intentar reconstruir el viaje que Amy y Timothy habían hecho. Aquí revisaron cada lugar y cada cámara de vigilancia intentando obtener alguna pista nueva. El problema es que no había nada que llamara su atención, pero aquí se dan cuenta que el auto de Amy tenía todas estas marcas y manchas de lodo. Es decir, era como si en algún punto del viaje se hubiera metido manejando a un bosque. Estaba claro que había manejado en algún sitio remoto a las afueras de la ciudad. Así que aquí es cuando la policía envía varios equipos de búsqueda y rescate, pero a pesar de una gran búsqueda jamás se pudo encontrar a Timothy. En este punto la desaparición de Timothy se había vuelto una noticia nacional, pero pronto pasó a convertirse en uno de los mayores misterios de los últimos años. Luego de todos estos años no se ha encontrado ningún rastro de Timothy. Algunos dicen que Amy en verdad lo dejó con otras personas y que éstas le cambiaron la identidad, mientras que otros dicen que Amy le hizo algo mucho peor a su hijo. Ahora, la única pista, por así decirlo, Es como cuando el jugo se puso a inflexionar y dejó Genshin. Porque se puso a pensar de por qué está jugando Genshin. Y pues ahí lo dejó para siempre. ocurrió 7 años después cuando otro chico dijo que por fin había escapado de sus captores y luego reveló que este era Timothy. En cuanto Jim lo vio, se emocionó pensando que por fin había recuperado a su hijo. Solo que un par de días después, tras una prueba de ADN, se confirmó que este chico estaba mintiendo.
algo que hizo que Jim perdiera no. Ese baboso de sabio. Metan a la cárcel por chistoso a ese weón. las esperanzas. Es uno de los misterios más increíbles de Estados Unidos. Parece que no sabremos qué pasó con Timothy, y su caso sigue abierto al día de hoy. Es lo mismo Ver con los el videos de Amy lancito. junto con Timothy es en verdad perturbador, pero no se compara con el siguiente caso. ¿Sabes? Yo creo que sí se petatearon los dos. Este es uno de esos casos que no solo me dan ansiedad, sino que además me producen talasofobia. Pero veamos de qué les hablo. Kasim Ali Jr. era este buzo experto de Trinidad y Tobago. Ahora, el trabajo de Kasim es bastante curioso. Este consistía en sumergirse a varios metros bajo el agua y nadar hasta una estructura tubular de 3000 metros de largo. Una vez aquí, Kasim debía soldar diferentes piezas para reparar esta estructura. Bueno, pues esta estructura tubular ¿Cuánto te pagarán por hacer esa huevada? pertenecía a la compañía Paraya, una compañía petrolera de este mismo país. Ahora, como este trabajo es muy complicado, Kasim no estaba solo. En realidad habían otros 4 soldadores que bajarían junto con él y harían las reparaciones ¿Qué es Wall Street? necesarias. ¿Quieres alma Si no vemos el tengo dibujo de esta preguntas? estructura nos podemos dar una mejor idea. Ganan buen dinero. En las ilustraciones vemos cómo este tubo se extiende, pero en cada extremo hay 2 salidas en un ángulo de 90 grados que dan hacia la superficie. Bien, pues a estas partes verticales le dicen ¿Y cómo saben que el tubo se está dañando? O sea, ¿les manda notificación en algo en alguna parte o hacen chequeo rutinario cada cierto tiempo? en los elevadores. Uno era usado por barcos, mientras que el otro era usado por Paraya para recolectar aceite. Tengo piana. Ahora, el 25 de febrero, Kasim y los demás estarían trabajando con el elevador conocido como el Berth 6. 100 metros Este era un bajo el elevador agua. que tenía como protección esta estructura conocida como cámara hiperbárica, es decir, un área pequeña y sellada donde había algo de aire. Baja, ¿es este donde ¿Quieres ayuda de explotaron 60 los pesos? buzos porque se abrió la puerta? Amarillo los plátanos. ¿Qué es esa En el huevada? video podemos ver cómo Kasim baja hacia las profundidades y se introduce a esta cámara junto con sus demás compañeros. Estos eran Christopher, Yusuf, Rishi y Faisal. Y no solo eran compañeros de Kasim, sino que habían desarrollado una gran amistad. Así que estos 5 hombres eran como hermanos. A partir de aquí, el plan antes de iniciar el trabajo era abrir un tapón que evitaba que el aceite se mezclara con el agua en la parte del suelo del ducto. Algo que podemos ver por unos momentos en el video. Solo que de pronto ocurriría algo. Amarillo los plátanos. Ese señor de la derecha no se ve muy en forma. Pensé que para ser buzo de esa forma, o sea, tenías que tener como cierta condición. No le sabían a la chamba. ¿Explotó? Gaste mi Bien, dinero en el video es apenas visible lo que ocurre. Es decir, la cámara pasa de estar mostrándonos lo que hace Kasim, pero de pronto se pone de ¿Cómo se color negro y descarga, solo Roque? escuchamos agua. Y varios segundos después comenzamos a escuchar gritos. Al final podemos escuchar un poco más clara la voz, y esta revela algo aterrador. I ain't 35 too. I can't come up. Bien, en realidad los 5 habían sufrido de algo llamado Delta P. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, Delta P se refiere a la diferencia de presión entre un lado y otro de 2 cosas conectadas. Para entenderlo fácil, cuando estos hombres quitaron Los suficientes de la Hola, base que maquinola. pueden bucear. Oh. No dijo Delta P. el tapón para comenzar a limpiar y reparar, crearon un efecto de succión que ocurrió en menos de un segundo. Así que todo lo que Uy. estaba al interior de la cámara fue Tengo succionado hacia este hambre. pequeño tubo lleno de agua, y pasando a través de 3000 metros de longitud a toda velocidad. Otro dato aterrador es que esta pipa Uy. apenas si medía 90 centímetros de Hola, diámetro, maquinola. por lo que moverse dentro de ella era posible, pero muy difícil debido a todo el equipo de buceo. Lo más asombroso es que estos hombres sobrevivieron a este efecto de succión. I don't know. I tried to come up. Can't everything alright with you? No. Any island break? ¿Cómo les pasó eso? Oigan, la canción más triste del mundo. Aquí vemos
no te exprime, sino que te succiona. O sea, aunque sea una pequeña apertura, te va a succionar sea como sea. Pero ellos de alguna forma lograron que lo succionen el cuerpo completo y por eso sobrevivieron. Pues creo que la vaciaron para que la puedan reparar, ¿no? Para que no se mezcle el aceite con el agua. Son humanos primientes. Como todos empiezan a comunicarse. Pero entre todos los gritos escuchamos cómo uno de estos hombres empieza a quejarse. Bien, pues resulta que este hombre se había fracturado una pierna. Ahora estos apenas lograban respirar por un espacio que se hizo en medio del oleoducto, donde se formaba un espacio lleno de aire. Esta pequeña bolsa también estaba llena de aceite viejo, había agua, y como algunos de los hombres se encontraban más afectados que otros, decidieron trabajar en conjunto y salir de la pipa. Ahora los 5 hombres se tomarían uno por uno y se arrastrarían en dirección de Christopher, del cual su cabeza estaba hacia el lado de la cámara hiperbárica. Así que en otras palabras, Christopher era el hombre más cercano a esta cámara. Solo que aquí se encontraron con un problema más grande. Bien, pues Christopher se dio cuenta de que el espacio delante suyo estaba completamente lleno de agua, lo que desanimó a los demás. Es decir, no sabían cuántos metros más iba a estar repleto de agua, y cuándo sería el próximo respiro, o si podrían encontrar alguna bolsa de aire. En este punto, Christopher decide ir solo hacia el final de la pipa. Aquí es cuando Christopher se voltea con Faisal. Ambos hicieron un plan para poder salir y rescatar a sus otros 3 amigos. Bien, pues minutos después, Chris junto con Faisal comienzan a arrastrarse por el ducto, sin saber si en algún punto podrían encontrar una bolsa de aire. Poco a poco perdieron entre la oscuridad a sus 3 amigos. Ahora, afortunadamente, un poco después de arrastrarse pudieron encontrar unos tanques de oxígeno. Así que ahora sería más fácil continuar, ¿no es así? Bueno, digamos que no del todo. Lo siguiente que ocurre es que Faisal comienza a entrar en pánico. Es decir, Chris sabía que debían continuar, pero Faisal simplemente se rehusaba a seguir, y estaba paralizado del miedo. Bueno, pues minutos después Faisal se detuvo y Chris tuvo que dejarlo Pensé que yo estaría igual. Si estás en el fondo del mar, atrapado en una tubería lleno de agua. atrás, ya que era imposible sacarlo de este estado de shock. Chris sabía que si no llegaba a la salida entonces todo habría sido en vano, y no podría rescatar a sus amigos. Bien, pues más adelante continúa arrastrándose, hasta que finalmente puede salir del tubo, y aquí es cuando es rescatado por un buzo de rescate. Es sin duda una situación terrible y claustrofóbica, pero bien, una vez afuera Chris explicó la situación, y cómo es que sus amigos aún seguían con vida atorados en algún punto del tubo. En este punto había un gran equipo de rescate analizando la situación e intentando hacer de todo para salvar a los demás. El problema era que la única forma de rescatarlos era arrastrándose a través del tubo, algo que era muy arriesgado y prácticamente imposible. Aquí fue cuando todos llegaron a la conclusión de que el rescate no se podría hacer, así que unas horas después la compañía comenzó a redactar las cartas de defunción de los 4 buzos. Ahora, la parte escalofriante de esta historia es que durante las siguientes horas y casi 2 días después en la tubería se escuchaban los golpes y gritos de auxilio de los 4 hombres, hasta que de pronto se detuvieron. En todo momento estos buzos pelearon por su vida, pero al final de todo se quedaron ahí solos, en la oscuridad total y debajo de este mar turbulento. ¿No les tiraron equipo de Es buceo una o cosas historia tan así? perturbadora como la siguiente. La fecha es 12 de abril. O que uno vaya con un equipo de buceo y los vaya sacando uno en unito, así como hizo el primero en salir. ¿Cómo se les pasa? Pues que uno entre y el que salió que vuelva a entrar y sabe qué tan largo es la salida. De 1985. Caitlin Allen junto con su novio Michael Carroll estaban pasando la noche en un motel en el que llevaban días hospedados. Todo en esta noche es ordinario. A eso de las 10 p.m. Michael sale de la habitación y le dice a Caitlin que no tardará, que debe hacer algo pero que estará de vuelta a la mañana siguiente antes de que ella despierte. Luego Pero aquí se podían entrar y volver a salir. Pues sí, ¿no? Me quiero que estaría... Bueno, tendría que entrar a 9 para que no se atore. Hay que tendría que ir como un poco a ciegas. No necesito bastante dinero. También sería mala reputación que dejen a 4 hueones ahí vivos. de esto Michael se va y Caitlin se acuesta para dormir. La noche transcurre con normalidad.
Aparte, uno se podía salvar porque tenía un tanque de oxígeno. Los otros 3 ya sería más difícil salvarlos, pero que se quedó poco sí paralizado les si fue se muy podía bien? salvar. El problema es que la mañana siguiente Caitlin despierta, pero se da cuenta que Michael no ha regresado. Aún así no Pero si sus cuerpos se quedan en la tubería, ¿no se vuelve inutilizable esa tubería? le da mucha importancia. Es decir, Caitlin piensa que Michael tuvo algún contratiempo, así que toma sus cosas y sale a trabajar. Solo que poco sí Michael les no fue muy regresaría bien? jamás. Pero luego ocurre algo curioso. Luego de 3 días sin tener noticias de Michael, Caitlin estaba ansiosa y desesperada por saber algo de él. En este lapso de tiempo y mientras estaba en el trabajo es cuando recibe una llamada telefónica. En la llamada Caitlin escucha la voz de este hombre, el cual le dice que sabe dónde se encuentra Michael. Luego le dice que este había tenido un accidente y que le era imposible regresar a casa. Así que al escuchar esto, la ansiedad de Caitlin incrementa. Güey, estaba disociando y veo la imagen de esta siempre ONU y me celosa. recontrasusté. güey. Increíble. Luego le explica a su jefe la situación y este le da permiso de irse del trabajo. ¿Quieres alma Un par de mutenni minutos kulundas? después, Caitlin sale corriendo, pero mientras va caminando por el estacionamiento, un hombre de El Halo barba se le acerca. Infinity is gratis. Ambos comienzan a platicar y No le segundos después, favorece la Caitlin se foto. sube al auto de este hombre para luego desaparecer a la distancia. Esta sería la última vez que verían a Caitlin con vida. Pero, ¿de qué se trata todo esto? Ok, No volví, regresamos un corazón poco. no volvió con ella. ¿Quieres agua de 70 pesos? Dame fotopota. tie you down, rape you, shoot you, and bury Leonard era este hombre nacido en ¿Quieres 1945 en San Francisco, California. ¿Quieres agua de 70 Ahora, pesos? Buenas, usuario RW, bienvenida al stream, espero que la pase bien. Leonard era un La fecha Oigan, es me 12 de quedo abril de en el 1985. Caitlin Allen junto con su novio Michael Carroll estaban pasando la noche en un motel en el que llevaban días hospedados. Todo en esta noche es ordinario. A eso de las 10 p.m. Michael sale de la habitación y le dice a Caitlin que no 45. tardará, que debe hacer algo pero que estará de vuelta a la mañana Por siguiente el antes de que ella despierte. Luego de esto Michael se va y Caitlin se acuesta para dormir. La noche transcurre con normalidad. El problema es que la mañana siguiente Caitlin despierta, pero se da cuenta que Michael Aquí ya no ha casi termina regresado. el stream, usuario. Aún así no le da mucha importancia. Es ¿A decir, poco sí les fue Caitlin muy piensa bien? que Michael tuvo algún contratiempo, así que toma sus cosas y sale a trabajar. Solo que Michael no regresaría jamás. Pero luego ocurre algo curioso. A ver, Luego de 3 días sin tener noticias de Michael, Caitlin estaba ansiosa y desesperada por saber algo de él. En este lapso de tiempo y mientras estaba en el trabajo es cuando recibe una llamada telefónica. en la En la foto llamada de Caitlin ella. escucha la voz de este hombre, el cual le dice que sabe dónde se encuentra Michael. Luego le dice que este había tenido un accidente y que le era imposible regresar a casa. Así que al escuchar esto, la ansiedad de Caitlin incrementa. No, la Luego le foto. explica a su jefe la situación y este le da permiso de irse del trabajo. Un par de minutos después, Caitlin ¿De cuánto hacen directos? Los martes y Me dice jueves de- hago stream a estas estoy bien horas. pegado la píldora. 3 horas de stream, así que ya vamos a terminar. Los lunes, miércoles y viernes hacemos stream en la tardecita a las 12 del día, de la tarde, hora México. sale corriendo, pero mientras va caminando por el estacionamiento, un hombre de barba se le acerca. Ambos comienzan a platicar y segundos Dame después, foto. Ah, ¿te Caitlin perdiste cuando nos papiamos a Radam? No creo se fue, sinceramente. se sube al auto de este hombre para Bueno, Mr. Gato, Acaricio. bienvenida al stream. luego desaparecer a la distancia. Esta sería la última vez que verían a Caitlin con vida. ¿Cómo le va, Mr. Pero, Gato? ¿de qué se trata todo esto? オルビトクテハセで Ok, 知らせるハロウィン regresamos un フェイス poco. グラティス。 If you don't go along with this, they'll probably take Como you no, instead, no, 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 tie you ya down, no. rape you, shoot you, and bury you. Ay, Leonard era este hombre nacido en Qué rápido escalan 1945 las en San cosas. Francisco, California. Ahora, Leonard era un chico brillante, pero cuando tenía 6 años sus padres comenzaron a notar algo extraño en él. Poco antes de esto sus padres se habían separado,
por lo que Leonard se fue a vivir con su abuela. Aquí fue cuando este comportamiento extraño comenzó. Pero, ¿de qué hablamos? ¿A poco sí les fue muy boy? Bueno, estos hábitos podrían considerarse perturbadores, y no puedo dar muchos detalles, pero digamos que Leonard había adquirido una fascinación por fotografiar a las mujeres de la casa de... Pero cuando se cansó de este hobby, comenzó a crear... ¿Casado de qué? Aquí fue cuando este comportamiento extraño comenzó. Pero, ¿de qué hablamos? No puede ver. Bueno, estos hábitos podrían considerarse perturbadores, y no puedo dar muchos detalles, pero digamos que Leonard Ojo, feliz cumpleaños, Mr. Gato. Espero que te la hayas pasado bien. había adquirido una fascinación por fotografiar a las mujeres ¿Cómo de la le casa fue en de... su cumpleaños? ¿Sí comió Pero cuando torta? se cansó de este hobby, comenzó a crear una colección secreta. Bueno, no la puede leer atrás. No puedo dar muchos detalles, pero digamos que Leonard había adquirido una fascinación por fotografiar a las mujeres de la casa de... Pero cuando se cansó de este hobby, comenzó a crear una colección secreta de ratas, a las que luego colocaba en químicos y las vivas. Como dije, una serie de hábitos perturbadores, pero hay más. Ahora, Ah, pues quizás la tenemos cosa la más misma hora, repugnante de Suárez. Leonard es que con los años este manipulaba a su hermana, y a base de amenazas y chantajes lograba abusar de ella frente a su abuela. Y podríamos pensar que su abuela haría algo para Joder. impedir esto, ¿cierto? Bueno, pues desgraciadamente no era así. Y en múltiples ocasiones su abuela estaba a favor de aquellas cosas grotescas que Leonard hacía. ¿Por Pero qué en no simples pudiste pedir palabras, mucho, Mr. Leonard Gato? usaría la casa de su abuela para cometer todo tipo de cosas que consideraríamos señales de alerta. Bien, pues con el paso de los años todas estas fantasías retorcidas de Leonard fueron incrementando, pero eso nos lleva a finales de los 70s. Ahora, en este punto Leonard se había vuelto un gran fanático de algo llamado supervivencialismo, es decir, un movimiento enfocado en prepararse para el fin de los tiempos. Una de las cosas que más aterraba a Leonard era pensar en una guerra nuclear, así que a lo largo de estos años Leonard intentó construir varios búnkers, esto para estar preparado en caso de un evento como estos. Pero en 1981 ocurre algo curioso. Un día Leonard hace una publicación en esta revista llamada Survive. En ella Leonard había puesto este anuncio diciendo que buscaba un compañero de supervivencia, con capacidad de sobrevivir a crisis Chale, nucleares. Mr. Gato. Pero luego Leonard recibiría una llamada de este chico Espero llamado que se la haya Charles pasado Henry, bien al menos. un chico de Hong Kong. Ahora, el problema es que Ahora, Charles no ¿cómo era que una hacen de persona aquí? buena, por así decirlo. De hecho, este siempre se la pasaba entrando y saliendo de prisión. Así que cuando estos dos se conocen, inician una gran amistad. Era como si ambos tuvieran ideas similares, el mismo gusto por el supervivencialismo. Y además, bueno, veamos más. Durante los siguientes meses ambos se dedicaron a robar tiendas. No tardaron en ser atrapados y puestos en prisión, pero al salir se fueron a vivir a este sitio llamado Wilseyville, en California. Era esta zona boscosa retirada de la ciudad, donde prácticamente no había gente. Una vez aquí ambos construyeron esta pequeña cabaña, pero durante los siguientes meses también construyeron este búnker donde comenzaron a guardar provisiones y armas. Pero lo más extraño es que también compraron varias cámaras VHS y otros dispositivos para grabar. It's a Sunday in October. 22nd, 23rd, something like that. Este one. It's my 30th birthday. And I'm starting this tape without script or without Ascensos. 7 any palabras. real Ascenso. organization of what I want to say. The main emphasis of the building, the whole justification for its expense and its effort, will be a hidden portion of it, a secret room, if we can call it that, that will house a cell. This is the word that I've used in my discussions of this subject. A jail ¿No es cell, muy if pronto you para que will. tengas otra relación, Mr. Gato? The purpose of that cell and the main purpose, hence the building, will be the imprisonment of a young lady who probably at this moment is unknown to me. What I want is an off-the-shelf partner. I want to be able to use a woman whenever and however I want. And when I'm tired or satiated or bored or not interested, I simply want to put her away, lock her up in a little room, get her out of my sight, out of my life. Of course, obvious, and even beyond sexual, such a woman, totally enslaved
would be useful for the mundane chores that I have to do, but I'm not particularly interested in doing. Clean house, washing dishes, etc. There's no way around it. Y bien, parece que su búnker no era Ah, solo para sobrevivir. En realidad todo era una fachada para algo mucho más siniestro. Ahora, Leonard y Charles tenían esta fascinación por capturar y tener a 健康ハ alguien, ムブレ así que durante años capturaron y a varias personas. Todo esto ocurrió en aquel búnker, pero además todos y cada uno de estos fueron documentados en las cámaras de Leonard. Bien, pues una de estas cintas es la de Caitlin Allen, aquella chica que desesperada por encontrar a su novio salió a las calles y luego se encontró con Leonard, quien le dijo que le ayudaría a buscarlo. En el momento que Caitlin subió a ese auto, todo se convirtió en un infierno para ella. Pero no termina es- aquí. videos con historias muy perturbadoras. Ahora, lo peor de este caso es que la forma de operar de Cuídese, Mr. Gato. Espero que le vaya bien con su amiga. と Pero que no la espante como a mí me va. Se le agradece que haya estado. Leonard y Charles eran personas. Luego usaban sus identificaciones e información que les sacaban para ボン engañar タ por ン teléfono ザ a 監 sus 視をいま familiares. す取り捨ててるマント Cuando los familiares de estas personas iban con Leonard, este los engañaba. Luego los atrapaba y se repetía la misma situación, tal y como hizo con Caitlin. Se dice que por este búnker pasaron más de 10 personas, incluidos 2 niños, pero ninguno de estos logró salir con vida. Solo podemos imaginar lo que estas personas sintieron, es decir, estar atrapado en un búnker bajo la tierra, sin ninguna persona capaz de escuchar. Sin duda un caso siniestro. Ahora, para junio de 1985, Leonard y Charles seguían haciendo lo mismo, solo que un día Charles fue atrapado en una tienda. Al llegar la policía, estos le pidieron su identificación, pero cuando este se las da, la 右手ネ policía ス se カリ da バ cuenta ー que ボ es クエスト él. イリンセガ Esta ロラピード identificación ラ en realidad pertenecía a un hombre llamado Robin Stapley, un hombre que había desaparecido un par de semanas atrás. Esto fue suficiente para que arrestaran a Charles y Leonard. El problema es que mientras estaban bajo custodia, Leonard A mí me perturba cuando sucede, pero a esas personas no les pasa nada por la persona que son o por el dinero que tienen, Juan. pudo usar unas píldoras con las que, bueno, digamos que se desvivió. Un par de días después, la policía comenzó a excavar los alrededores del búnker. En el sitio encontraron casi 20 kilos de huesos. Dentro del búnker encontraron un mapa 20 kilos. del tesoro y varias cubetas llenas de identificaciones y cintas VHS. Todas estas cintas muestran lo que hicieron a cada una de sus víctimas. Si juegan 3, me vencí a todos los jefes excepto a medir. 健康ハムブレ Al día de hoy, ニ Charles ハマ cumple ナ su テ condena. コフガ Es un caso retorcido. Las cintas jamás han salido a la luz y aún las guarda la policía. Pero si quieres ver más casos similares, mira estos videos. Increíble. Pues ese último sí estuvo demasiado potente. El primero y el tercero fueron unos babosos que fueron a acampar con el diablo. Y pues pasó lo que tenía que pasar, básicamente. Es como cuando dices que pase lo que tiene que pasar y pasa lo que tiene que pasar. No, no sigue vivo, se tomó unas píldoras y se autopetateó. Dios, ¿qué pasa en los 2 demonios? Se lleva 3 días, 出し ¿cómo? てみディネロデルブセナンキチャロン ¿Cuáles 2 demonios? Sabe, pero ¿qué le vas a hacer? Mayormente eso de que los millonarios no les ocurre nada, ocurre mayormente en China, pienso yo. O al menos son los más enfermos que he visto, sinceramente. Pero bueno, esto fue videos con historias muy perturbadoras. Le agradece a Alex PH, grande Alex PH. Ojalá será Alex PH para no sé.